Dígale a la persona que está a su lado y dígale: tú vales tanto que vale la vida de Jesús. Porque Él murió a causa del reino, sí, pero también murió a causa de todos nosotros. Y algo que nosotros, ¿verdad?, sabemos es que para morir hay que estar, ¿cómo? Vivito y coleando, ¿yo no? Para morir hay que estar vivo. Porque precisamente lo que muere es lo que en algún momento tenía vida. Es por eso que hay cosas en la vida donde nosotros lo podemos ver, sea muy bien en el cuerpo, ¿sí? A veces las relaciones también. ¡Ay, se murió el amor! Pero quiere decir que algún día estaba vivo y dejó de alimentarse. ¿Ve? Entonces todo lo que muere es porque estaba con vida. Ahora bien, siempre Jesús, cuando llega a un lugar, o llegaba a un lugar, llega actualmente y llega a la vida de cada persona, siempre hay un antes y un después. Por ejemplo, todos nosotros hay un símbolo que cada vez que lo vemos nos recuerda algo, porque así son los símbolos, ¿sí? Los símbolos son aquellas cosas que podemos ver y que nos recuerdan. Es decir, en cada símbolo hay una historia. Le voy a poner un ejemplo. Usted en su cuerpo lleva ciertas marcas, ¿sí?, que en un día fueron una herida, ¿sí?, pero hoy son una cicatriz. Lo que quiere decir es que hay muchas de esas cicatrices que usted se ve y eso le habla a usted acerca de una historia del pasado, de lo que usted pudo haber vivido. Hay ciertas cicatrices que uno me dice: ¿y esto dónde me lo hice? ¿Verdad? Sobre todo aquellas personas que no eran tan tranquilitas cuando eran chiquitos, ¿verdad? Que siempre estaban... Imagínense, tienen heridas por todos lados. Pero las heridas cuentan una historia. Las cicatrices cuentan una historia. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús también en su cuerpo dejaron una historia que contar. Ahora, ese símbolo que todos nosotros reconocemos actualmente es la cruz, ¿sí o no? La cruz es un símbolo que en todo, a nivel mundial, se usa. Hay en ciertos lugares donde colocan la cruz. Y una de las cosas que nos habla es que antes de Cristo, esa cruz representaba tortura y muerte. Y vamos a saber en unos segundos el porqué. Pero antes de Cristo, la cruz significaba tortura y muerte. Después de Cristo, esa misma cruz hoy en día representa salvación. ¿Por qué? Porque Cristo, siempre que llega a la vida de una persona y llega a un lugar, siempre hay un antes y un después. Amén. ¿Cómo era la crucifixión romana? Porque lo que practicaban este tipo, ¿verdad?, de tortura, por así decirlo, era precisamente el pueblo romano. ¿Y cómo era la crucifixión romana? La crucifixión romana tenía tres formas para ese tiempo. Habían tres formas en las cuales una persona crucificada podía ser expuesta. Una de ellas era en forma de X, o sea, los brazos completamente extendidos y las piernas también en forma de X. Había otra forma que era la forma de Y, ¿sí? Pero también encontramos lo que era la T, que era la más común, y así fue como Cristo murió, en forma de T. Diga conmigo, en forma de T. Era la más usada. Ahora bien, en la cruz o en la crucifixión también ocurrió algo. Escuche bien esto. Y fue que todos nosotros vemos, ¿verdad?, como en la cruz, y hay imágenes, han hecho imágenes, de hecho han hecho también, ¿verdad?, lo que son estos en madera, en yeso, en porcelana, ¿verdad?, o cerámica. Vemos varias de estos que pasan, está la cruz, está Cristo guindado y arriba tiene un pequeño cartelito o letrero, ¿verdad que sí? Bueno, ese letrero, ¿por qué? Porque los romanos decidieron colocarle un letrero explicando la causa de la condena del ejecutado. Lo que se hacía era que los romanos, cuando ellos crucificaban a una persona, ellos hacían un letrero y lo colocaban arriba de su cabeza,
Y ahí se explicaba la causa de la condena de por qué esa persona estaba crucificada. Ahí se explicaba el motivo por qué la persona estaba siendo ejecutada. Es por eso del letrero. Una de las cosas que nos dice el libro de Juan, capítulo 19, versículo del 17 al 22, vea lo que nos dice. Él, diga conmigo, Jesús, está hablando de Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo llamado Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato, diga conmigo, Pilato, él fue el encargado de colocar el letrero sobre la cabeza de Jesús. Y el letrero que había colocado Pilato decía lo siguiente: decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Eso era lo que decía el letrero. Ahora bien, el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en 3 idiomas. ¿Cuáles eran estos 3 idiomas? En hebreo, en latín y en griego. ¿Para qué? Para que muchos pudieran leerlo. Ahora bien, aquí ocurre algo. Ocurre que los principales sacerdotes en ese tiempo se acercan y dicen, entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, el que había escrito el letrero, le dijeron a Pilato, cambia la inscripción de el rey de los judíos, porque ¿qué había puesto Pilato? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Es decir, afirmando que Jesús era el rey de los judíos. Era una afirmación. Llegaron los sacerdotes y dijeron, no, tienes que cambiar, no puedes afirmar que Él es el rey de los judíos. Más bien, ponle, y vean lo que le dice, quita el rey de los judíos por una que diga el letrero. Los sacerdotes querían que el letrero dijera, Él dice, Él dice, yo soy el rey de los judíos. Es decir, Pilato había colocado una afirmación de que Jesús de Nazaret era el rey de los judíos. Y los sacerdotes, los mismos que lo entregaron, los mismos que llevaron a Jesús a que se cumpliera el propósito de Jesús en la tierra, fueron los que dijeron, yo creo que te has equivocado. No puedes colocar el rey de los judíos porque tú estás afirmando. Mejor coloca, Él dice, supuestamente Él dice que Él es el rey de los judíos. Y es por eso que hoy mismo vemos, amada iglesia, cómo fueron los mismos sacerdotes, cómo fueron el mismo pueblo, que por eso es que la Biblia dice que Él vino a su pueblo y su pueblo no lo aceptó, sino que lo rechazó como tal. Y una de las cosas que nosotros vemos que hoy en día hay personas que todavía lo viven rechazando. A pesar de que Jesús vino a hacer milagros, maravillas, vino a dar un mensaje de perdón, de esperanza, de salvación, y así aún habían personas que lo rechazaban. ¿Crees tú que hoy en día no hay personas que siguen rechazando a Jesús? Claro que lo hay. ¿Y Jesús a qué viene? Cuando se le presenta a Jesús a la vida de una persona, se le presenta, mira, Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere estar contigo, recíbelo en tu vida, en tu corazón. Comienza a tener una relación con Él. Y la persona, ¿qué es lo que dice? No, todavía no. Vamos a esperar a ver cuándo. ¿Y qué hacen? Lo rechazan. Y así ocurrió con el pueblo y los mismos sacerdotes. Ahora bien, vean la respuesta de Pilato. ¿Cuál fue la respuesta de Pilato? Dijo, no. ¿Por qué? Lo que es escrito, escrito está y así se quedará. En el versículo 22. Vemos como Pilato, él dijo, ya lo que yo escribí, así se va a quedar y no se va a cambiar. Mire, la muerte de crucifixión estaba reservada para los reos, es decir, para los presos. Era lo más despreciables y era considerado la forma más humillante de morir. El que moría de una forma, ¿verdad?, crucificada, eran aquellas personas que eran despreciadas,
Era lo más bajo, lo más vil. Aquello que la gente quería humillar, que quería exponer, pero para humillarlo. Todo el que moría crucificado era lo más bajo, era lo peor de la sociedad en ese momento. Y así lamentablemente murió nuestro amado Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios declaraba que la muerte más horrible, y se le dice como la muerte más o como la muerte maldita como tal, eran aquellos que eran muertos clavados en un poste. Eran clavados en un poste semidesnudo, con un cartel sobre la cabeza y expuesto a la intemperie. ¿Hasta qué? Hasta que el hambre, hasta que la sed, ¿verdad?, las heridas asfixiaban y acababan con la vida del preso. Es decir, era una muerte, hermano, horrible, de tortura. Estaba viendo en estos días un documental. El día de ayer vi algo que me llamó la atención, donde hace unos años algunos científicos, doctores y científicos, se habían reunido para hacer un estudio acerca precisamente de la agonía de Jesús, acerca de la muerte de Jesús. Y una de las cosas que ellos hablaban eran que Jesús literalmente sufrió en su muerte. Fue una muerte donde él sufrió una tortura grande, donde decían, recordemos que los látigos en aquellos tiempos, en las puntas tenían como unas pequeñas garras, ¿verdad?, que cuando se enganchaba en la piel, que jalaban, se traía piel, carne y todo, y comenzaban a exponer, ¿verdad?, tendones, hasta órganos. Es decir, era algo fuerte. Y sabemos que Jesús pasó por ese episodio también de los latigazos. Y dicen que fue tanto que se desgarró su carne. Nosotros, por muy fuerte que podamos ver películas, ¿verdad?, que pasan en estos días y más el día de hoy, ¿verdad?, que pasan acerca de Jesús, no nos podemos imaginar lo que él pudo sufrir en carne propia, estar ahí. Y lo que dicen los expertos era que Jesús estaba con su carne expuesta, abierta, su cuerpo abierto, habían tendones que se le veían, se estaba desangrando, y aún así le pusieron una cruz de madera en el cual rozaba con su piel. Y aún así tenía que llevar la cruz hasta el lugar donde él mismo iba a ser crucificado. Cuando llegan, dicen los expertos, que llega un momento donde el cuerpo está tan fatigado que él necesita, la caja torácica necesita expandirse, tratar de meterle aire a los pulmones. Y hay momentos, ¿verdad?, a los que han hecho ejercicio, los que hacen ejercicio, los que entrenan, llega un momento donde uno entrena tanto, donde uno hace ejercicio y se cansa tanto, que llega un momento donde uno necesita como recostarse para tratar de, ¿verdad?, de meter la mayor cantidad de aire posible a nuestros pulmones. Necesitamos expandirlo. Y ellos dicen, y fue tanto que Jesús estaba clavado en la cruz y era difícil de que él pudiera expandirse completamente, que sus pulmones, para él tratar de meter bocanadas de aire en su cuerpo. Es decir, la misma ciencia reconoce que la muerte de Jesús fue una tortura. Los mismos que por muchos años y hasta el día de hoy hay algunos que quieren negar, ¿verdad?, la existencia de ese Dios. Hay gente que todavía lo sigue negando, pero la ciencia ha dicho ciertamente Jesús sufrió en su muerte. ¿Y sabe por qué? Y esto nos recuerda algo. Recuerde que Jesús en ese momento él estaba cargando ¿qué? Nuestros pecados. Sí, el pecado del ser humano, de la humanidad, había entrado. Y sabe algo, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero en esa cruz ocurrió algo maravilloso. Y una de las cosas que nosotros vemos cuando él estaba crucificado fue lo siguiente. Primero, él fue clavado en un poste. Diga conmigo, clavado en un poste. Dice que él caminó hacia lo alto, ¿verdad?, de un monte llamado la Calavera o el Gólgota, y era como una montaña, el cual una vez estando allá arriba en la cima de la montaña, ¿sí?, ahí se clavaban y se ponían de pie lo que eran las cruces, y ahí estaba él en lo más alto, en las alturas. Es decir,
Esto es lo que nos deja entender, es que Cristo, aún en su muerte, siempre fue en las alturas. Y hay momentos donde nosotros como seres humanos queremos poner a Cristo a nuestra altura. Lo queremos bajar a nuestra altura. Pero siempre Cristo va a estar por encima de nosotros. Merece nuestra honra. Él es una autoridad. Él se entregó por nosotros. Y dice que fue en lo más alto ahí. En lo más alto, clavado en una cruz, en un poste. También Él estaba como semidesnudo. ¿Cómo estaba? Semidesnudo. Lo que nos da a entender a todos nosotros, y el mensaje es que con nada vinimos a este mundo y con nada nos vamos de este mundo. ¿Cómo usted llegó a este mundo? Aparte de ser lindo, bello y hermoso, cachetoncito, ¿verdad? Pero ¿cómo usted llegó? Pegando gritos, ¿sí o no? Llorando. Y así todos nosotros llegamos. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos? Gracias a Dios que por lo menos nos ponen bonito, ¿verdad? Bueno, no nos ponen, porque yo todavía no me he ido. Pero las personas que hemos despedido, todavía me faltan muchos años. Pero las personas que nosotros hemos despedido, familiares, amigos, hermanos en la fe, por lo menos los visten, ¿sí o no? Es decir, vea esto, vino desnudo y se fue vestido, por lo menos se llevó algo. Ahora la pregunta que quiero hacerte es lo siguiente. ¿Por qué te digo esto? Porque todos nosotros trabajamos todos los días, nos esforzamos todos los días, ¿sí? Para tener lo mejor. Y cuando nos vamos, ¿sabe quién lo va a disfrutar? Sus hijos y sus yernos. Si usted tiene hija, no lo va a disfrutar su hija y sus yernos también. ¿Sí o no? Y si tiene hijos, bueno, lo va a disfrutar su hijo y sus yernas. Es decir, todo lo que nosotros hacemos acá es para qué. Y lo va a disfrutar el día de mañana nuestra descendencia, nuestros hijos y las personas bendecidas que van a estar con nuestros hijos, ¿verdad? Hay muchos que están orando todavía, Señor, Padre, desde ya. ¿Y cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 5 años, pero ya yo estoy orando ya. Pero ¿cómo vinimos a este mundo? ¿Y cómo nos vamos de este mundo? ¿Por qué te digo esto, amada iglesia? Porque todo lo que nosotros hacemos acá tenemos que disfrutarlo con nuestra familia. Más que disfrutarlo con cualquier otra persona, disfrútalo con tu familia. El esfuerzo que tú haces, el trabajo que haces para disfrutarlo ¿con quién? Con tu familia. Esa tiene que ser tu prioridad. Amén. Una de las cosas que vemos también fue el cartel en la cabeza de Jesús. Escucha bien esto. El cartel en la cabeza de Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué va a decir tu cartel cuando nos presentemos delante de Dios? Porque Jesús se presentó con un cartel que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. ¿Qué va a decir nuestro cartel cuando nos presentemos delante de Dios? Hombre que estás acá, ¿qué va a decir tu cartel cuando te presentes delante de Dios? ¿He aquí un hombre de fe? ¿He aquí un hijo de Dios? ¿He aquí un hombre que caminó bajo los principios? ¿Aquí un hombre que fue obediente? ¿Aquí un hombre que amó a su familia? ¿Aquí un hombre que fue un ejemplo a seguir para sus hijos? ¿Qué va a decir tu cartel cuando te presentes delante de Dios? Mujer que estás aquí, ¿qué va a decir tu cartel cuando te presentes delante de Dios? Una mujer de fe, una mujer valiente, madre ejemplar, mujer virtuosa, 4x4, echa para adelante. ¿Sabe por qué? Porque actualmente por eso vemos que en las tumbas, ¿qué es lo que dejan? ¿No dejan un mensaje ahí? ¿Y qué dice? Fecha de nacimiento, fecha de vencimiento de la persona, la fecha en que murió la persona, ¿sí o no? Y a veces dejan hasta un mensaje: ay, madre querida, o hermano, o amigo, hijo, ¿sí o no? Y dejan un mensaje. Y cuando la persona va y dice: ah, mira, aquí está tal persona, y ve lo que pusieron ahí. La pregunta es, sé que muchas veces nosotros no pensamos en eso, pero si tu hijo y tus nietos el día de mañana va a ir al lugar donde tú vas a estar, si es que el Señor no viene por nosotros antes, y estar ahí el cuerpo, ¿qué va a decir ahí?
Cuando nos presentemos delante de Dios, Cristo se presentó con un cartel que decía Jesús de Nazaret, y ese puede ser tu nombre. Porque cada uno de nosotros nos vamos a presentar con un cartel con nuestro nombre, ¿sí o no? Y Jesús se presentó: papá, mira, aquí está, hice tu propósito, el cual me mandaste, ¿verdad?, a la tierra. Morí por la humanidad, vencí el pecado, vencí la muerte, y aquí está, Rey de los judíos. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros? ¿Crees tú que hoy en día todo lo que hacemos no es visto por el cielo y también acá en la tierra por las personas que te rodean? A Jesús, cuando lo clavaron allá arriba, ese letrero, todo el mundo que estaba abajo decía: wow, ahí dice Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Ahí estaba expuesto. Amada iglesia, tú y yo somos expuestos actualmente también. Y tenemos un mensaje que le estamos dando a las personas. ¿Qué mensaje le estás dando a tu familia? Cada vez que te levantas, que estás con tu familia, te levantas con un cartel, ¿verdad? Buen día, familia. ¿Y cómo te ve? A un padre amoroso, a un padre que regaña por todo, un padre que grita por todo, una madre, ¿verdad?, que grita. ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Qué cartel tenemos hoy? Porque tenemos un mensaje que mostrar a otros. Expuesto. ¿Cómo fue Jesús? Jesús fue expuesto, así como lo vemos. ¿Para qué? Para que todos lo vieran. Amada iglesia, usted y yo somos ¿qué? Expuestos. Y estamos expuestos también. Tú estás expuesto. La gente está viendo tu hablar, la forma en que tú hablas, la forma en que te expresas. La gente está viendo tu caminar, tu andar. La gente está viendo las decisiones que estás tomando el día de hoy. Tú estás siendo expuesto en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. En todo lugar que usted va, usted está siendo expuesto. Escúcheme bien a los hombres que estamos acá. Somos expuestos también a la hora de manejar. ¿Sí o no? Porque ahí es donde mucho se vence. Cuando alguien se come la luz, ¡fum! Bendícelo, Padre, que llegue con bien a su hogar. ¿Sí o no? Cuando alguien se come la luz o se come la flecha que no se tiene que comer, cuando viene sentido contrario en plena avenida, que Dios mío, santo querido, bendícelo, Señor. ¿Cuántas mujeres bendicen a las personas que a veces cometen ese tipo de infracciones? ¿Cuántos hombres que estamos acá bendecimos? Yo soy el primero, yo los bendigo. Padre, en el nombre de Jesús. Y mi familia lo sabe. Mire, yo voy manejando y digo: Señor, pero bendito sea el Creador, pues. Pero ya, papá, no, es que lo estoy bendiciendo. No, pero son pocos, son en pocos lugares donde se ve eso. Las necesidades básicas acaban con la vida. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Hambre, sed, dolor y aire. Eso fue lo que acabó ¿con qué? Con Jesús como humano, hecho carne. Y es lo que acaba con la gente también. La sed, el hambre, el dolor y también la falta de aire. Eso fue lo que sufrió Jesús. Ahora bien, este tipo de muerte, escúcheme bien, amada iglesia, este tipo de muerte no era para los romanos. No fue para los romanos. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de muerte, los romanos como tal, ellos morían era a filo de espada. Ellos no morían crucificados. Pero ellos lo hacían con los demás. ¿Para qué? Para hacerlo como un espectáculo público, para exhibirlos y como en forma de burla. Es decir, ellos exponían a otros como si fuera un espectáculo público y como especie de burla como tal para la persona que iba a ser crucificada. Pero ellos morían era a filo de espada. Jesús, cuando fue crucificado, nos dejó 3 beneficios. Diga conmigo, 3 beneficios. Dígalo fuerte, 3 beneficios. Jesús crucificado nos dejó 3 beneficios. La primera, la reconciliación. La reconciliación. Dice el libro de Colosenses 1:20, dice: y por medio de él, ¿de quién? De Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Qué hizo Dios? Reconcilió todas las cosas.
hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Es decir, la cruz o Cristo crucificado, lo primero que hace es que nos reconcilia ¿con quién? Con Dios el Padre. Amén. Lo segundo, Cristo crucificado lo que nos da es libertad. Diga conmigo, libertad. Vea lo que dice Colosenses 2:14, dice: Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Había un acta, literalmente, ¿verdad?, el cual tenían todos los cargos de ¿qué? De pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Nos dio una libertad. Él anuló esa acta condenatoria, esa acta de pecado, el cual el ser humano había caído a raíz del pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, el pecado original. Y ya había un acta que todos teníamos cargos ahí de pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Él la anuló. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, cuando lo clavaron, clavándola ahí. ¿Sabe que Cristo cuando fue a la cruz se llevó tus pecados? Él pagó por los pecados. Se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias a través de su cuerpo. Allí a través de su cuerpo Él se llevó las enfermedades y las dolencias. Y Él fue clavado en la cruz. Es decir, la cruz es un símbolo de victoria. Amén. Y lo tercero es precisamente esto. Diga conmigo, victoria. Colosenses 2:15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Qué? Espirituales. Y dice: los avergonzó públicamente. ¿Con qué? Con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Dónde Cristo venció a la muerte? En la cruz del Calvario. Mire, nadie jamás hubiera imaginado que una imagen tan horrenda como la de la cruz llegaría a significar cosas tan maravillosas. Nadie se hubiese imaginado que ese acto público en la cruz, un acto horrendo, ver agonizando a una persona, se convertiría o iba a significar cosas tan maravillosas. ¿Y sabes por qué te digo esto, amada iglesia? Porque eso es lo que sucede cuando lo peor de nosotros es alcanzado por lo mejor de Dios, su gracia. Allí es donde suceden cosas maravillosas. Es decir, cómo un acto tan horrendo como era una crucifixión se convirtió y significa, ¿verdad?, en algo tan maravilloso. Y eso es lo que sucede cuando lo peor de nosotros como seres humanos, antes cuando éramos pecadores, ¿sí?, fuimos alcanzados por lo mejor de Dios. Dios siempre hace un antes y un después en nuestras vidas. Dígale a la persona que está a su lado: Dios ha hecho un cambio contigo, de lo peor a lo mejor. Ahora bien, las tres fases de amor en la cruz. Diga conmigo, tres fases de amor en la cruz. La primera, ¿qué nos demostró, verdad, ese amor en la cruz? Lo primero que nos dejó fue perdón. Diga conmigo, perdón. Lucas 23:34 dijo Jesús, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Lo que ocurrió ahí fue que Jesús, aún en sus últimos suspiros, ¿qué hizo? Perdonó. Aún en el último suspiro de su vida, Él estaba ahí, clavado en la cruz, agonizando. ¿Y sabe lo que ocurrió? Él ahí estaba y dijo, veía a todos y le dijo: Padre, perdónalos. ¿Cómo es que la misma gente que lo había llevado y lo entregó para ser crucificado, el amor de Jesús fue tan grande que intercedió por nosotros? Le dijo: Padre, perdónalo. ¿Qué posición tomó? La de intercesor. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen.
Ese es el mismo Jesús que hoy en día es nuestro intermediario, nuestro intercesor, nuestro abogado fiel ante el Padre. Él intercede por nosotros ante el Padre. Amén. Es por eso que antes, cuando tú, ¿verdad?, cometías tus pecados, antes en esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, cuando le recibiste a Él en tu vida y en tu corazón, ahora Él dice: Padre, perdónalo. ¿Por qué? Porque no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora me ha conocido, pero ahora me está sirviendo. Perdona sus pecados. Amada iglesia, el mismo Jesús que pidió al Padre que perdonara a los que lo estaban entregando, es el mismo que hoy también intercede por nosotros para que podamos ser perdonados. Amén. Lo segundo del amor de Cristo ahí en la cruz fue la esperanza. Diga conmigo, esperanza. Aquí ocurrió algo espectacular, porque nos dice Lucas 23:43, nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué ocurrió? Entendemos que Cristo estaba, ¿verdad?, crucificado. A su lado derecho estaba uno de los ladrones, ¿verdad?, y estaba a su lado izquierdo estaba otro. Y dice que uno de un lado comenzó a burlarse de Jesús y dijo: no, tú y que no eres el Hijo de Dios. ¿Por qué, si realmente eres el Hijo de Dios y tienes poder, tú que sanaste a muchos, por qué no te bajas de la cruz y te salvas a ti mismo? Y él comenzó a burlarse de Cristo. Pero dice que el que estaba del otro lado, vea esto, lo primero que hizo este hombre fue que él reconoció su falta. Porque ese hombre le dijo, cuando vio a Cristo, dijo: Señor, yo sí necesito estar aquí. Es decir, es verdad, yo me porté mal. Sí, yo estoy pagando por lo que hice, pero tú no. ¿Y sabe lo que le dijo a este hombre? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús ahí, en las últimas de su vida, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: de cierto te digo. ¿Qué vio Jesús en ese hombre? Un arrepentimiento genuino. Vio un corazón genuino que se estaba arrepintiendo de todo lo que había hecho, y vio que él se estaba arrepintiendo y dijo: Señor, acuérdate de mí. Eso fue lo que vio Jesús. Escúchame bien, amada iglesia, eso es lo que ve el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios de nosotros. Eso es lo que ve Jesús para interceder ante el Padre. Eso es lo que ve el Padre. El Padre de nosotros lo que quiere ver es nuestro corazón, nuestras actitudes. Es decir, Él conoce las intenciones del corazón. Y Jesús lo que le dijo fue: te digo, o sea, de cierto, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow. ¿Cómo este hombre en el último minuto de su vida, en los últimos segundos de su vida, pudo alcanzar la salvación? Porque reconoció que necesitaba de Dios. El otro también tuvo la misma oportunidad, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué hizo? Hasta el último segundo de su vida rechazó a Jesús. Y lamentablemente esa misma escena se repite el día de hoy. Hay gente que, por más que se le presenta la oportunidad, sigue rechazando la oportunidad de aceptar a Jesús. Y hay gente que reconoce que necesita de Dios y lo acepta en su vida. Amén. Mire, recuerda esto, amada iglesia. Cuando Cristo fue muerto en la cruz, demostró su amor. Pero cuando Cristo salió de la tumba, demostró su poder. Cuando Cristo murió en la cruz, demostró su amor hacia la humanidad, hacia el ser humano, hacia el hombre, la mujer. Cuando Cristo estaba en esa cruz y murió, Él demostró su amor. Pero cuando Cristo salió de la tumba, demostró su poder de resurrección. Él resucitó de entre los muertos. Eso es lo que nos habla esta escena, y es lo que muchos trataban de recordar en estos días. Pero ¿sabe algo, amada iglesia? ¿Sabe lo que significa la palabra resurrección? Diga conmigo, resurrección. Resurrección significa volver a la vida. Significa renovación.
significa levantarse de nuevo, significa revivir y significa ponerse de pie. Eso es lo que significa resurrección. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 10, y quiero que, amada iglesia, por favor, ponte sobre tus pies, por favor, porque quiero que juntos lo podamos estar leyendo. Diga conmigo: resurrección, volver a la vida, renovación, levantarse de nuevo, revivir, ponerse de pie. Vea lo que dice Mateo 24 del 1 al 10. Dice lo siguiente, dice: pasado el día de reposo, ya Cristo había muerto, lo habían, ¿verdad?, sepultado. Y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. A Jesús, recuerden que lo pusieron ahí, lo sepultaron, le pusieron una piedra y ahí estaba su cuerpo físico. Y estas mujeres vinieron a ver cómo se encontraba el cuerpo de Cristo. Pero lo que no sabían era que iba a ser el cumplimiento de lo que Él ya había declarado. Y dice que cuando ellas llegaron, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor que descendió del cielo y declarando de que el día de hoy también un ángel del Señor está en este lugar y el Espíritu Santo está aquí, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. Y yo no sé si en algún momento tú has puesto una piedra en tu vida, en tu corazón, donde quizás por algún motivo o algún área tú dijiste: ya yo no le doy más esperanza a esta área de mi vida. Quizás mi matrimonio, mi familia, a alguna relación, la entierro y le pongo una piedra. Pero ¿sabe lo que hizo el ángel? Porque fue la misma presencia de Dios que lo hizo. Y dijo que llegó y removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Escuche esto: las mujeres, cuando llegaron a la tumba de Jesús, buscaron al Cristo crucificado. Ellas esperaban encontrar un cuerpo sin vida, el mismo cuerpo que habían sepultado. Pero dice: no está aquí. Quien está hablando es el ángel. Y le dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué le dijo el ángel? No está aquí, ha resucitado. Recuerde que resurrección significa volver a la vida. Literalmente el ángel le dijo: Jesús volvió a la vida. Jesús se volvió a poner de pie nuevamente. Jesús se levantó. Eso fue lo que le estaba diciendo el ángel. Y dijo: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero y gran gozo. ¿Cómo salieron? Con temor, pero con gran gozo. Dios te bendiga, mujer. Porque cuántos hombres y cuántos hijos están aquí, porque las primeras que llegaron fueron las mujeres. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos, asustados. Y fueron las mujeres a ver cómo seguía el cuerpo de Jesús. Yo te bendigo, mujer.
tú no eres ningún sexo débil. Tú eres una mujer fuerte, valiente. Sigue orando por tu familia, sigue buscando de Dios, que vas a ver la recompensa. Vas a ver el sacrificio de tanta búsqueda de Dios. Y quizás aquí hay mujeres que hoy en día están viendo cómo ese sacrificio, cómo esa búsqueda hoy en día ha dado resultado. Cómo estás con tu familia unida buscando de Dios. Y dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, las buenas noticias, las nuevas noticias a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro a las mujeres, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ellas tuvieron temor, pero tenían gozo. Pero cuando lo vieron, se acercaron y lo adoraron. Cuando Jesús se les acercó a los discípulos, los Jesús estaban temblando de miedo los discípulos. Y uno de ellos se atrevió a decir que si no metía sus dedos en sus llagas y aquí en su costado, en su mano, no creería. Y estas mujeres tan solo lo vieron, se postraron a adorarle. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amada iglesia, para muchos Jesús murió en una cruz y ahí quedó. Pero para nosotros Jesús no está muerto. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús resucitó. Jesús se puso de pie. Jesús se volvió a levantar. Jesús renovó todo. Jesús hoy está más vivo que nunca. Jesús vive en nuestras vidas. Jesús vive en nuestros corazones. Jesús hoy nos demuestra que se levantó. ¿Sabes algo, amada iglesia? Jesús hoy no está en un sepulcro. Jesús salió del sepulcro. Jesús está vivo. Yo le creo a ese Jesús que vive, que tiene vida. Yo le creo a ese Jesús. Y tú también le puedes creer. Cree en el Jesús que está con vida, que está vivo, no el que está muerto. Hoy resucitarán.